Muy bien, entonces nos quedamos comentando precisamente al respecto de esto, de lo que se conoce, el fenómeno conocido como anillo de Einstein, ¿sí? O lentes gravitatorias. Este es un fenómeno que ocurrió, como les digo, no tanto por una refracción de la luz, porque pues no hay un lente, no hay un cristal o un material que esté desviando el ángulo de los rayos de luz, sino es provocado por la gravedad. La gravedad se deforma alrededor de ese objeto masivo, en este caso, la galaxia que está ahí en medio, ¿sí? Y pues eso hace que la luz del objeto que está toda más distante, la galaxia esa chiquita que es lejana, que alcanzamos nosotros a ver ahí, pues lo vemos ahora sí que de refilón, como se dice por ahí. Esta galaxia chiquita, los rayos de luz de ella no nos llegan directamente. ¿Por qué? Porque la otra galaxia, la más masiva, está interfiriendo, ¿sí? Pero la ventaja es que la masa gravitatoria de esa galaxia intermedia deforma el espacio-tiempo alrededor de ella, y eso es lo que da lugar a que los rayos de luz que parten de la galaxia más chica bordeen el espacio-tiempo curvo que hay alrededor de esta estrella mediana, y de esa manera es como finalmente los rayos de luz llegan a nosotros, ¿sí? No vamos a ver la galaxia tal cual es, porque la luz está totalmente deformada por la curvatura del espacio, ¿sí? Pero vamos a alcanzar a captar su luz. La ventaja es que su luz de todas maneras nos va a permitir, por ejemplo, en este caso permite a los astrónomos descubrir mucha información sobre ella. Permite descubrir datos, por ejemplo, su distancia, su movimiento, de qué está compuesta. Los astrónomos se les conoce muchas veces como los mejores detectives del mundo porque son capaces de obtener mucha información de una sola pista, la luz. Y la luz de esa galaxia espiral lejana seguiría llegando a la Tierra, aunque esté siendo deformada gravitatoriamente por el arco de Einstein que genera la galaxia más cercana. Entonces, de todas maneras, esto ha sido una herramienta muy útil para los astrónomos. Los astrónomos, al descubrir este efecto, dijeron, wow, eso nos va a permitir explorar y estudiar objetos que se encuentran en el borde de nuestro universo. ¿Por qué? Porque al desviarse estos rayos de luz por la galaxia más cercana, es como si tuviéramos un lente de aumento y nos permite conocer galaxias que se encuentran a distancias tales que nos hubiera sido imposible haberlas percibido. Pero sin embargo, las podemos nosotros observar gracias a esta circunstancia que nosotros estamos viendo, ¿sí? Entonces, eso es uno de los objetos más exóticos que hay en la actualidad del universo, las lentes gravitatorias o arcos de Einstein. Y hay muchos, ¿eh? El telescopio espacial Hubble ha descubierto varios de ellos, ¿sí? Vean aquí nada más. Estos son anillos de Einstein captados por el telescopio espacial Hubble. Y es una fotografía ya vieja, ¿eh? O sea, ya muchos observatorios los han podido captar. Vemos ahí una galaxia central, que es la que está deformando el espacio-tiempo a su alrededor, y vemos esos anillos curvos, ¿sí? ¿Sí? Todos estos reflejos brillantes que vemos aquí alrededor es luz de galaxias u objetos que están más allá, ¿sí? Y que son captados de esta manera precisamente gracias a esas lentes gravitatorias, ¿sí? Por ejemplo, aquí es exactamente en esta imagen es una galaxia que se encuentra más allá, y fíjense cómo la galaxia más cercana, prácticamente toda su circunferencia se encuentra rodeada del brillo de esa galaxia más distante. Es algo impresionante y que ocurre gracias a que puede ser, más bien, puede ser explicada gracias a las teorías de la gravedad, ¿sí? Ok, entonces, pues hasta aquí la parte exótica de esto de la teoría de la relatividad general. Otra de las cosas que podemos nosotros observar de eso, que tiene relación con esta famosa ecuación.
Energía es igual a la masa por la velocidad de la luz al cuadrado. ¿Para qué sirve esto? Bueno, pues es una fórmula que permite ver lo que viene siendo la dualidad entre la materia y la energía, ¿sí? ¿A qué va esto? Bueno, a lo que va es que todo en el universo, toda la materia del universo se podría convertir en energía y la cantidad de energía que saldría de ahí sería colosal, una cantidad enorme. Simplemente nomás pónganse a ver cualquier masa multiplicada por el cuadrado de la velocidad de la luz, tomando en cuenta que esa velocidad de la luz son 300,000 kilómetros por segundo, nos daría una cantidad impresionante, enorme. Entonces, cualquier material, por pequeño que sea, convertido totalmente en energía, nos da una cantidad impresionante de energía. Por eso es que hasta cierto punto hay tanto interés por la antimateria, ¿sí? En la actualidad nosotros generamos energía de muchas maneras. Seguimos teniendo termoeléctricas, tenemos hidroeléctricas, tenemos generadores, ¿sí? Que generan electricidad con el calor de la tierra. Tenemos centrales nucleares que generan electricidad por fisión nuclear. En otras palabras, los núcleos de los átomos, por ejemplo, de uranio, son divididos en dos, y esa división, el partir ese átomo, libera una cantidad grande de energía. Es como funcionan las centrales nucleares. Es más o menos a semejanza de cómo funciona, o sea, cómo funciona a lo mejor una bomba atómica, nomás que ahí sí se genera energía de manera muy colosal e incontrolada, no como en una central nuclear. Y hay otros campos más, como viene siendo la fusión nuclear, que es tal, la fusión nuclear es lo que ocurre en el centro del Sol o en el centro de las estrellas, donde dos átomos de hidrógeno o de deuterio se fusionan y de esa fusión surge un átomo de helio. Pero como sobra energía, esa energía queda liberada como luz y calor, y por eso es que las estrellas brillan y dan calor. Pues hay un modelo de generación de energía todavía más perfecto que eso, que es la antimateria. ¿Por qué? Porque un pedazo de materia y un pedazo de antimateria, al entrar en contacto, ¡pum!, se convierte el 100% de esa materia en energía. La cantidad de energía generada es tremenda y esta formulita nos permite conocer cuánta energía se genera, ¿sí? Y nosotros aquí lo podemos ver, la cantidad de energía que se genera con cierta materia si tomamos en cuenta este cálculo de la velocidad de la luz, ¿sí? Y no solamente eso, también de alguna manera nos permite entender por qué cuando un objeto se acerca a la velocidad de la luz, su masa crece hasta el infinito, ¿sí? Aquí tenemos nosotros, y ahí se los voy a dejar en la diapositiva, un enlace a una paginita de GeoGebra, que es una herramienta de la cual a lo mejor han sabido ustedes con algún otro profe, no sé si aquí en la universidad o en la preparatoria, con el cual cualquier masa nosotros empezamos a aplicarle valores cercanos a la velocidad de la luz, y llega un momento en que la masa se convierte prácticamente en infinita. Y ahorita aquí se los voy a mostrar precisamente en el navegador, ¿sí? Aquí lo tenemos, ¿sí? Ahí alcanzan a ver la página en mi navegador, ¿cierto? Sí, profe. Ok, entonces fíjense, este control nos permite regular la velocidad que queremos nosotros manejar. Esta velocidad que vemos aquí es un porcentaje de la velocidad de la luz, ¿sí? Por ejemplo, ahí estoy a más o menos un 21% de la velocidad de la luz. La masa del objeto sigue siendo prácticamente la misma. La masa original son 2 kilogramos, ¿sí? La masa que hasta ahorita se ha generado con esto que yo hice, solamente está dando para 2.05 kilogramos. Fíjense cómo la masa aquí
se va a ir incrementando, ¿sí? La masa aquí se va a ir incrementando conforme yo aumente la velocidad, pero también la energía que se genera también se empieza a incrementar, ¿sí? La energía que se podría generar con esa masa, ¿sí? Entonces, yo empiezo a desplazar este dial, aumento, por ejemplo, aquí la velocidad, y aquí estoy acercándome a la mitad de la velocidad de la luz, 50% de la velocidad de la luz. Esa masa, que originalmente era 2 kilogramos, ya es de 2.3 kilogramos. Y fíjense cómo también la energía sigue incrementando. Si sigo acelerando yo a velocidades más cercanas a la luz, por ejemplo, ahí llegué ya a 85% de la velocidad de la luz. La masa, que era de 2 kilos, ya va en 3.8 kilos. Se está incrementando. Si la sigo yo aumentando y me acerco demasiado a la velocidad de la luz, ahí estoy al 95%. La masa ya pasó de ser de 2 kilos a 6.4 kilogramos. Y la energía también sigue incrementándose. Cuando me aproximo en demasía, por ejemplo, ahí estoy a punto 99% de la velocidad de la luz, la masa ya se incrementó a 14.2 kilogramos y la original eran 2 kilogramos. Estoy tan cerca de la velocidad de la luz que la masa aumenta considerablemente. Si yo aquí llego a 1, la masa se volvería infinita, prácticamente. Y si se fijan, ya nos salimos de la escala, ¿sí? Y la cantidad de energía que comparas, la energía que has generado ahorita, que son 11 por 10 a la 17 joules, con la energía que tenías al inicio, ¿sí? Que era una nada a comparación, ¿sí? Entonces, pues ahí nos podemos dar una idea de cómo está la situación en cuanto a cómo la masa se ve afectada por la velocidad, ¿sí? Ahora bien, regresamos nosotros aquí a nuestra diapositiva y vamos a ver algunos casos precisamente con la famosa fórmula de Einstein. E es igual a mc al cuadrado. En otras palabras, energía es igual a masa por la velocidad de la luz al cuadrado. Y vamos a usarla para obtener cálculos muy interesantes. Por ejemplo, este es un problema de nuestra evidencia, ¿sí? ¿Qué masa se requiere para encender 1.000.000 de lámparas o 1.000.000 de focos de 100 watts durante un año? Bueno, vamos a preparar nuestros datos. Lo primero que tenemos que saber es que un watt es equivalente a un joule, que es la unidad de energía que se utiliza en esta formulita de Einstein, ¿sí? Lo primero que vamos a hacer es que la velocidad de la luz la vamos a manejar en las medidas que se tienen que utilizar en esta fórmula para que los joules puedan cuadrar. Los joules se manejan en base a unidades tales como vienen siendo metros y segundos, ¿sí? Entonces, nosotros lo primerito que vamos a hacer es que nosotros vamos a transformar nuestras unidades de medida. En este caso, nosotros la velocidad de la luz la vamos a convertir en metros sobre segundos. Sabemos que son 300.000 kilómetros por segundo, pero hay que hacer la conversión. 1.000 metros hay en un kilómetro y por lo tanto con eso los kilómetros se van con los kilómetros y solamente nos queda 3 por 10 a la 8 metros por segundo. Ya tenemos la velocidad de la luz en metros por segundo. Ahora vamos por el tiempo. Tenemos que sacar cuántos segundos hay en un año, ¿sí? Entonces, para eso, lo que nosotros vamos a hacer es que tomamos en cuenta que en un minuto hay 60 segundos y en una hora hay 60 minutos y en 24 horas y en un día hay 24 horas, ¿sí? Entonces, aquí con esto se van segundos, digo, perdón, nos quedamos con segundos, se van minutos con minutos y horas se van con horas. Y nos quedamos solamente con lo que vienen siendo 86.400 segundos en un día, ¿sí? Muy bien, entonces ahora vámonos con la energía que necesitamos generar.
nosotros sabemos que cada uno de los focos que vamos a tener, para empezar, tenemos 1.000.000 de lámparas o focos. Esto es equivalente a 1 por 10 a la 6. 1.000.000 es un 1 seguido por 6 ceros. Es 1 por 10 a la 6. ¿De qué potencia son esos focos? Son de 10 watts o 10 joules. ¿Sí? De 100, perdón, 100 joules o 100 watts. ¿Sí? Y un día tiene 86.400 segundos. ¿Sí? Entonces eso para nosotros viene siendo un día. Y el día tiene 365, el año tiene 365 días. Entonces, si nosotros hacemos todos esos cálculos, nos vamos a topar que la cantidad de energía que necesitamos al año para mantener encendidos 100 focos, 1.000.000 de focos de 100 watts, son la enorme cantidad de 3.15 por 10 a la 15 joules al año. Un 3 seguido de 15 ceros. 15 ceros. ¿Sí? Estamos hablando de 3.000 billones de joules. ¿Sí? 3.000 millones de joules. Una cantidad de energía enorme. Bueno, la energía ya la tenemos. Ese dato nosotros sí lo conocemos. ¿Sí? ¿Qué es el dato que no conocemos? La masa. Entonces, vamos a tomar la formulita de Einstein y lo que vamos a hacer es que necesitamos despejar la masa. Por lo tanto, la velocidad de la luz que está multiplicando a la masa pasa del otro lado del igual dividiendo. ¿Sí? Y por lo tanto, nos vamos a quedar con nuestra formulita de la siguiente manera. La masa es igual a la energía entre la velocidad de la luz al cuadrado. Entonces, ahí nosotros lo que vamos a terminar haciendo es que vamos a sustituir valores, ¿sí? Tenemos la energía, la ponemos en el denominador, ¿sí? Y tenemos la velocidad de la luz en metros sobre segundos, la cual pues la vamos a manejar al cuadrado. El resultado de ese cálculo nos va a dar para nosotros precisamente lo siguiente. Vamos a obtener de ahí la cantidad de 35 gramos. ¿Sí? 35 gramos es el dato que nosotros de ahí vamos a obtener. ¿Sí? No los estoy metiendo aquí en camisa 11 varas de cómo es que los joules afectan por los metros por segundo, X o Y o Z. Simple y sencillamente aquí vamos a obtener nosotros joules entre metros al cuadrado sobre segundos al cuadrado y eso nos va a dar gramos. 35 gramos. Solamente requerimos 35 gramos de materia para generar suficiente energía para mantener encendido 1.000.000 de focos de 100 watts durante un año. Así de impresionante es la cantidad colosal de energía que es capaz de generarse al momento que nosotros destruimos al 100% la materia. ¿Sí? O sea, es una cantidad enorme. Y solamente son 35 gramos. ¿Sí? Cualquier cosa que nosotros tengamos aquí a la mano, un power bank, una cartera, un celular, son 35 gramos o más. Es una cantidad muy insignificante de materia lo que necesitamos para generar una cantidad tan colosal de energía. ¿Dudas sobre este problema, chicos y chicas? La sé que era, profe, y porque hay kilómetros y metros Las, ahí. Esa parte me la perdí. la C es la velocidad de la luz, la constante de la velocidad de la luz. ¿Sí? Entonces, habitualmente nosotros la manejamos como 300.000 kilómetros por segundo. Pero como vamos a usar joules, los joules no los puedes manejar en kilómetros, con unidades de kilómetros. Tienes que convertir a metros. ¿Sí? Por eso Ah, la ok. conversión que tienes ahí. Tenemos que convertir a metros sobre segundo y eso nos da 3 por 10 a la 8 metros sobre segundo. ¿Sí?
que son las unidades que necesitamos utilizar para la fórmula de la energía de Einstein. ¿Sí? ¿Alguna otra duda por ahí que vean, jóvenes? Yo ya no, gracias. ¿Qué dices? No, ya es suficiente trauma, ya con eso, ya y párele, ya y párele. No, no, sí lo entendí. Ok, bueno. Ahora bien, vamos por algo muy interesante, el efecto fotoeléctrico. Einstein ganó el premio Nobel de física, pero cosa curiosa, no se lo dieron por la relatividad, que en algún momento de su vida se lo debieron haber dado, pero al principio, cuando él postuló las teorías de la relatividad, realmente era muy poca gente la que entendía esas teorías. También tal vez eso afectó en el hecho de por qué no se le dio a Einstein el Nobel. Otra cosa que afectó es que pues en aquel entonces tal vez la fundación del Nobel decía, bueno, pues sí, la teoría está muy interesante y explica muchas cosas del universo, pero no tiene ninguna cuestión práctica, de uso práctico en nuestro mundo, ¿sí? Pues es conocimiento, ¿no? Pero con fines prácticos todavía no había una tecnología que le pudiera sacar provecho a esa teoría, ¿sí? Entonces, pues se dejó pasar, pero por lo cual sí Einstein ganó el premio Nobel fue por el llamado efecto fotoeléctrico, que fue un fenómeno que ni siquiera él descubrió. El efecto fotoeléctrico ya se conocía de tiempo atrás. Se le dio el Nobel porque fue el que lo pudo explicar. O sea, Einstein logró explicar muchos fenómenos de la naturaleza interesantes, el movimiento browniano, entre otras tantas cosas, etc, etc. ¿Sí? Y el efecto fotoeléctrico, que fue por el cual ganó el Nobel, casi no es un dato conocido por la gente. Y debería ser conocido porque el efecto fotoeléctrico lo tenemos prácticamente en cualquier tecnología que tenemos nosotros en el siglo XX y en el siglo XXI. Y ahorita lo vamos a ver. El efecto fotoeléctrico era un efecto bastante interesante, ¿sí? El cual, de alguna manera, fue descubierto por Heinrich Hertz. ¿Sí recuerdan a Hertz, verdad? Yo creo que no necesito presentárselos. Es el cuate por el cual, en su honor, la unidad de medida de frecuencia lleva su apellido, Hertz, ¿sí? No crean que es por la compañía que renta automóviles, ¿sí? Entonces, él descubre el efecto fotoeléctrico, que era algo muy interesante. Sucede que cuando ellos conectaban a unas baterías, unas placas con un pequeño espacio entre ellas, ¿sí? Y le podían poner inclusive un amperímetro para tomar medidas eléctricas de ellas. Pues esas placas, como no había un espacio entre ellas, no generaban flujo eléctrico. O sea, no saltaban electrones de un lado al otro. Pero pasaba algo interesante. Cuando a una de esas placas se le iluminaba con una lámpara, había ocasiones en que el amperímetro empezaba a detectar el pase de electrones de una placa a la otra. O sea, el circuito no estaba cerrado. El circuito eléctrico no estaba cerrado, estaba abierto. Las dos placas no tenían contacto físico, pero por el hecho que había un rayo de luz incidiendo en una placa, algo que pasaba, que los electrones ahora sí brincaban de uno al otro, de una placa a la otra, y el circuito se cerraba. ¿Qué era lo que pasaba entonces? Era algo que tenía intrigado a la gente, ¿sí? Bueno, pues para empezar, una de las cosas que llegaron a descubrir es que no importaba qué tan intensa fuera la luz, sino lo que importaba era la frecuencia, ¿sí? La frecuencia, que es lo que provoca la longitud de onda que tiene la luz. Entre mayor fuera la frecuencia, mayor era la cantidad de partículas o electrones que brincaban de una placa a la otra. En otras palabras, si tú le reflejabas, por ejemplo, luz infrarroja, pues prácticamente como el aire Juárez, no pasaba nada. Le irradiabas luz visible y casi parecía que tampoco. Pero en el momento en que tú lanzabas luz ultravioleta, que tiene una longitud de onda más corta y la frecuencia es más alta, milagro.
algo empezaba a ocurrir, pero el amperímetro empezaba a detectar precisamente que había un flujo de partículas de entre una placa y la otra. Lo interesante del caso es que este fenómeno traía quebrando la cabeza a los físicos, porque decía, o sea, ¿cómo es posible? O sea, ¿qué es lo que está ocurriendo ahí? Porque pues la luz pues, no es materia. Entonces, ¿qué es lo que está cerrando el circuito? Y de alguna manera las teorías electromagnéticas no del todo parecían explicar qué era lo que pasaba. Entonces, la física clásica estaba de cabeza con tratando de explicar esto, ¿sí? Pero finalmente, eso es lo que da lugar a que nosotros tengamos un chorro de aplicaciones en nuestro planeta. ¿Por qué? Porque los paneles solares, los sensores, las lámparas que se encienden cuando se va la luz o cuando esas lámparas que hay en el exterior, en el momento que ven que se oscurece, las lámparas se encienden, o los sensores de visión nocturna, o los sensores CCD de nuestras cámaras fotográficas, de la cámara web que yo aquí tengo, de mi cámara de video, o inclusive el sensor de las fotocopiadoras, lo que sea, funcionan gracias al principio fotoeléctrico, ¿sí? ¿En qué consiste ese principio fotoeléctrico? Bueno, pues tiene lugar aquí, en la mecánica cuántica. Max Planck en algún momento postuló que una cierta energía podía ser absorbida o emitida dentro de los átomos cuando, por ejemplo, un fotón incidía sobre un electrón. Cuando un fotón le pegaba a un electrón, ese electrón brincaba a una órbita más alta, absorbía energía y brincaba a una órbita más alta. Cuando ese electrón emitía el fotón, lo liberaba, bajaba su energía y por lo tanto su órbita alrededor del átomo también se reducía. Y Max Planck es el primero que logra explicar cuánta es esa energía que se está generando. Y es donde él descubre la llamada constante de proporcionalidad, la cual es de 6.63 por 10 a la menos 34 joules por segundo. Nuevamente nos topamos con la unidad de joules, ¿sí? Entonces, él describe eso como esa energía como igual a la constante de proporcionalidad por F, ¿sí? Entonces, eso dio lugar a que surgían otras fórmulas con las cuales se sacara una fórmula para el efecto fotoeléctrico. Y esa fórmula indicaba que había una función de trabajo denominada W, la cual también en determinado momento podía ser obtenida mediante esa fórmula, ¿sí? Entonces, H era la constante de proporcionalidad. Einstein toma la ecuación de Planck para descubrir y explicar el efecto fotoeléctrico. En su razonamiento, tal y como dice en la diapositiva, supuso que si la luz es emitida en forma de fotones de energía HF, también puede propagarse como fotones. Cuando un cuarto de luz, cuando un cuanto de luz, o sea, una partícula de luz, ¿sí?, incide en una superficie metálica, tiene una energía igual a HF. Si toda esa energía se transfiere a un solo electrón, lo que vamos a tener, cabría esperar que el electrón saliera despedido del metal con una energía tal, HF. Sin embargo, es necesario emplear por lo menos una cierta cantidad de energía mínima, en este caso la W, la llamada función de trabajo, para expulsar ese electrón de la placa de metal. Entonces, cuando tú estás irradiando luz sobre esa placa de metal, debes de tener una cierta cantidad de energía mínima, esa llamada función de trabajo, para que ahora sí ese electrón pegue el brinco de una placa a la otra, ¿sí? Y de esa manera es como Einstein da con esta formulita. F, ¿sí?, la frecuencia de luz incidente varía. La energía máxima del electrón emitido cambia. La frecuencia más baja, FO, la frecuencia mínima,
a la que el electrón es emitido se representa cuando EK es igual a 0. En este caso, la fórmula que queda es frecuencia del umbral, o sea, la frecuencia mínima es igual a la potencia de trabajo entre la constante de proporcionalidad H, ¿sí? Y eso nos va a dar lugar a un experimento muy interesante que vamos a poder hacer con un simulador, ¿sí? En ese simulador, nosotros, todos estos enlaces yo ya se los puse ahí en Moodle para que entren, por ejemplo, este simulador de GeoGebra y también para este otro simulador del efecto fotoeléctrico. ¿Sí? Aquí yo, por ejemplo, echo a volar mi batería, tengo las dos placas separadas, tengo un cierto voltaje, pero no hay circuito eléctrico cerrado. Entonces yo lo que empiezo a hacer es que empiezo a aumentar la intensidad de la luz para ver si con eso empiezan a saltar electrones de un lado a otro y no ocurre nada. Pero sucede que la longitud de la onda es muy alargada, es infrarroja. Si empiezo a aumentar la frecuencia, si paso de luz infrarroja a luz visible, ¿sí? Va a llegar un momento cuando me aproxime a la luz ultravioleta que vamos a ver que ya algunas partículas empiezan a brincar de una placa a la otra. Y entre más me acerque yo al ultravioleta, la cantidad de partículas que pasen de uno al otro empieza a aumentar. Y también otra cosa que empieza a aumentar, pues son las señales que nosotros empezamos a captar de corriente, ¿sí? Si yo intensifico más la radiación ultravioleta, entonces pues ahí vamos a empezar a ver más electrones, ¿sí? Brincando de la placa. ¿Qué es lo que está ocurriendo? Los fotones de la luz, que son de alta energía porque es radiación ultravioleta, pegan contra la placa y hacen brincar los electrones. Y esos electrones van a parar a la otra placa y eso hace que el circuito se cierre. Esto es lo que hace que tengamos nuestros sensores SD, es lo que hace que tengamos las cámaras de nuestros celulares, nuestras webcam, que tengamos también nuestras lentes de visión nocturna, que tengamos los sensores de nuestras fotocopiadoras, ¿sí? Múltiples aparatos que tenemos nosotros de nuestra tecnología actual son gracias al principio del efecto fotoeléctrico, ¿sí? Entonces, esto que fue descubierto en determinado momento por Hertz, finalmente pudo ser explicado por Einstein, ¿sí? Sí, obviamente entre más aumente yo el voltaje, pues vamos a tener un flujo más rápido de las cargas, ¿no? Sí. Entonces, este simulador ahí lo tienen ustedes a la mano, lo pueden experimentar con él y pues ya nada más lo único que nos va a faltar es ver nuestros problemas de efecto fotoeléctrico. Entonces, lo vamos a dejar hasta aquí por el día de hoy. Nos vamos a poner en contacto, les voy a encargar que nos conectemos nuevamente, nos toca el martes, creo que sí, el martes que nos podamos conectar nuevamente para que ya finiquitemos esto. Y sirve que entonces pues ya vemos a ver si alguien por ahí anda medio en problemadillo con alguna evidencia o algo, ya para que ahora sí, de ese martes en delante ya tengan ustedes toda la certeza de que no van a tener mayor problema con la materia. Ya modifiqué la fecha de entrega de la evidencia de unidad 3. La fecha de entrega la modifiqué al último minuto del martes. ¿Sí? Así que por eso no se apuren. Si hay algo que no terminen de entender, el martes todavía vamos a tener oportunidad y a final del día pueden enviar ustedes su evidencia. ¿Dudas, preguntas, comentarios, reclamaciones o protestas, chiquillos y chiquillas? No, yo no. No, Bueno, ninguno, profe. pues si no hay ninguna otra cosa, jóvenes, le vamos a dejar hasta ahí. Les encargo, por favor, que no se les olvide. El martes nos vemos para que ya completemos esto y pues ya podamos dar por cerrado nuestro cuatrimestre con respecto de esta materia. ¿Sí? Muy bien. Órale, pues chiquillos, que tengan un buen fin de semana, que lo disfruten, que descansen, se siguen cuidando y nos reportamos por aquí el martes.
Hasta luego, Igual, profe. profe, nos vemos. Bye.